muchos de esta idea de que los cimientos macroeconómicos son centrales para llevar distribución de la riqueza, mejorar el bolsillo de la gente. La gente no termina, buena parte de la sociedad, de ver esa relación. Vamos a tratar de entender cómo funciona la macro con la micro con un experto economista, Daniel Marx. Muchísimas gracias por estar aquí. Daniel es además un hombre que ha tenido lugares claves en la función pública a lo largo de la democracia argentina, negociando deuda, estando en el Banco Central en roles muy delicados durante el gobierno de Alfonsín, la Alianza también. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Daniel, está esta idea de que una vez mejorado y construidos los cimientos macroeconómicos, déficit cero, una buena relación deuda-PBI, una inflación razonable, balanza comercial, balance de la cuenta corriente, la gente va a empezar a ver los resultados. Y en el mientras tanto hay quejas y preocupación porque no llega el dinero al bolsillo. ¿Cuál es la relación entre esa macro y la micro? Bueno, primero yo creo que habría que pensar cómo dinamizamos la economía. Esta es una economía que a lo largo de muchos años ha aprovechado o ha dejado pasar momentos externos favorables o ha sufrido desfavorables. O sea, una economía muy expuesta a eso, sin tener quizás todos los cimientos de competitividad, productividad, modernización. Yo creo que, digamos, tuvimos buenos precios en el pasado del agro, tuvimos como momentos de acceso al crédito, pero no creo que hayamos hecho todas las cosas para mantenernos al día, si uno quiere, con las innovaciones que ocurrían en el mundo. Ahora, usted en los indicadores macro habla de productividad, competitividad y modernización. No habla de déficit cero, de balanza comercial y de cuenta corriente o de, tema de inflación. ¿Por qué? No, creo que esos son temas que evidentemente son importantes, pero lo que quiero señalar es que no son los únicos. Y si uno tiene una economía que funciona mal, en general va a tener problemas fiscales y va a tener problemas de balanza de pagos. Entonces, por eso quiero llamar la atención a estos otros aspectos también. Bien. Y esto, si quiere, va a otras dos cosas, va a la microeconomía también, porque no es una expresión general exclusivamente macroeconómica, sino que se tiene que lograr a nivel micro. Claro. Que significa buena asignación de recursos, significa alguna regla de juego, pero significa también abrir mercados y obtener esas ventajas que vemos que el mundo siguió avanzando y Argentina no tanto, salvo algunos sectores o algunos momentos muy específicos. A ver, por favor. No, yo creo que después también están los temas de distribución y equilibrio social, que es algo que en Argentina y en otros países tiene su importancia y uno tiene que manejar algún equilibrio de cómo transitar un momento sin muchas tensiones sociales, pero a su vez lograr que maduren cosas que den esta posibilidades de mayores ingresos también. El gobierno ha planteado la meta, la utopía del déficit cero como una meta clave, condición de posibilidad de una economía sustentable. Sin embargo, usted está subrayando que la productividad es la que de alguna manera generaría la posibilidad de un déficit cero. Sin embargo, el gobierno no habla tanto de productividad. Bueno, por eso estábamos señalándolo. Yo creo que sí, tener cuentas fiscales equilibradas es una virtud, pero también lo que quiero decir es, no es neutro cómo se logra y cómo se mantiene a lo largo del tiempo. Claro. En relación a cómo se logra las cuentas fiscales equilibradas,
Otro de los grandes temas de discusión ha sido en los últimos años, en el último año y pico, el tarifazo, el llamado tarifazo, Sí, la sí. necesidad de ponerle un precio real a la energía, ¿no? Todo el mundo lo reconoce, o los especialistas reconocen que eso era una necesidad insoslayable de Argentina. Ahora, el impacto que ha tenido en el bolsillo de mucha gente es alto. Entonces, mucha gente no termina de ver la relación positiva entre corregir el precio de la energía y cómo ha impactado negativamente en la gente. Así es. ¿Por qué, digamos, algo que en teoría es positivo no tiene un correlato positivo en la gente? No, porque yo creo que uno, con el correr del tiempo, se va acostumbrando a algunas distorsiones. Yo creo que el precio de energía era una distorsión. Pero ciertamente es que uno prefiere tener la energía casi gratis a pagarla. El asunto es que primero uno cree que no la paga y la sociedad lo está pagando, Claro. porque digamos, hay subsidios, hay transferencias que van yendo para ahí. Pero lo segundo es que también la posibilidad de mantener la oferta de energía. Y ahí es donde creo que más de una vez nos encontramos que hay que mantener ese equilibrio y que en Argentina digamos, no se perdió y uno se acostumbra a una distorsión y después tiene el problema de que no la puede mantener. Claro. Y aparece la crisis. Claro. Entonces, lo que faltó es explicar efectivamente cómo esa distorsión estaba afectándonos a todos y el precio de la energía es el que tiene que ser. De alguna manera es eso. El Así problema es. fue ese. Exactamente. Claro, Sí, sí, la sí. gravedad y la distorsión faltó explicar. de Claro, alguna y manera. uno la mantenía, se puede mantener Claro. durante un tiempo y después choca. Sí, 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 sí. Eso nos ha pasado en más de una oportunidad. Daniel, usted, bueno, está viendo el panorama de América Latina y el panorama global. Argentina en relación a los niveles de inflación, por ejemplo, ¿está en un lugar crítico en la región? Sí, sí, bueno, sacando el caso de Venezuela, donde hay hiperinflación muy notable, uno ve que la gran mayoría de los países latinoamericanos tienen inflaciones de un dígito bajo, es decir, menos del 5%. Y lo han mantenido durante muchos años, pero de vuelta es que no acumularon desequilibrios de la manera que acumuló Argentina, entre otras cosas. ¿Desequilibrios de qué tipo? ¿Fiscales? ¿De comercio? De todo, no, desde desequilibrios fiscales hasta lo que llamamos precios relativos. Ajá, ajá. Es decir, los precios serán más realistas. ¿Y por qué Argentina los acumula y los países vecinos o de la región que tienen historias críticas parecidas no hacen eso? Bueno, algunos dicen que es un tema cultural, otros que bueno, es una manera de ganar elecciones, por lo menos durante un tiempo, hasta que no aparezcan los efectos de las distorsiones. Pero los demás, las clases dirigentes de otros países no apelan a esas herramientas para ganar elecciones. No, en general no se lo dejan también. ¿Quiénes no se lo dejan? ¿La No, ciudadanía? las mismas sociedades, las instituciones que funcionan, yo diría, un poquito mejor en muchos de estos países que en Argentina. ¿Qué instituciones serían esas? No, pues yo diría el mismo Congreso, lo que es el funcionamiento de las reglas de juego, expresada a través de leyes, normas, usos y costumbres. Claro. El hecho de la matriz cultural de la clase dirigente argentina que estuvo dispuesta en el pasado, en la gestión kirchnerista, por ejemplo, a privatizar YPF y ahora se está pagando el juicio por esa privatización, ¿eso afecta al funcionamiento de la economía? Algo sí. Yo creo que bueno, durante el kirchnerismo fue la toma de las acciones en parte y no cumplir con alguna de las reglas de juego para algunos, y por eso hay un juicio. Pero sí afectó lo que llamaríamos el clima de inversiones. Algunos dicen, bueno, YPF no estaba cumpliendo con sus obligaciones, pero bueno, hay maneras de solucionarlo, Claro, me parece. Claro, sí, aparte no solamente YPF, también las AFJP que están avanzando con juicios al Estado argentino por esas decisiones. Sí, pero aparte de
esa discusión de política es ver si hay un problema, cómo se podía arreglar y si era la manera más eficiente o no. Y en el caso de los fondos de pensión, es en parte el ahorro previsional de un grupo importante que de repente no está más, y esto tiene efectos sobre el mismo financiamiento, hasta los créditos hipotecarios. Disponibles para el público en general. Hoy en día, es decir, aquella decisión está impactando internamente en la Argentina. Así es. Más allá de los juicios que se tengan en organismos por fuera de Argentina. Exactamente. Daniel, en esta cuestión de la credibilidad de las instituciones, la credibilidad del Banco Central es clave para que el peso de cada país tenga vigor y sea confiable. La política actual del gobierno, ¿cuánta credibilidad permite construir en torno al Banco Central? Yo, para responder esa pregunta, apelo a primero hacer un comentario con un número. Es decir, en Argentina el peso no es una moneda de reserva de valor. No está visto así. Por eso tenemos la inflación, por eso tenemos salidas de fondos para ahorro, lo que llaman formación de activos externos, de más de $1.000 millones por mes. Por mes. Esto es plata de los argentinos que de pesos se pasan a dólares. Sí, en términos netos sí lo ponen afuera, lo ponemos, digamos. No nos excluyamos mucho de en cuentas afuera, puede legalmente. ser incluso en mismo títulos públicos, pero comprados de afuera, porque hay una debilidad institucional. Y muchas veces uno dice, bueno, recurro a un atajo y hace más débil la credibilidad del peso en la institución. Entonces, esto, para compararlo, digamos, de alguna manera la economía lo produce, y muchas veces cuando lo produce es, por ejemplo, ahora un superávit comercial. Entonces, en lugar de hacerlo circular en la economía, tenemos que atender esta falta de credibilidad, que entre otras cosas pasa por la debilidad institucional del Banco Central. Entonces el Banco Central trata de compensar esto diciendo, bueno, ponemos tasa de interés muy alta. A riesgo alto, tasa alta. Para que la gente se quede en pesos y los ahorristas se queden en pesos. Claro, pero esto afecta al funcionamiento del día a día y genera lo que se entiende a la Argentina como un país de alto riesgo también. Y hace que la economía a veces ande un poco mejor, después ande un poco peor por los problemas que se va acumulando a través del tiempo. Entonces yo creo que es importante atender esto de manera más profunda, de manera mucho más sostenible a través del tiempo, que operar exclusivamente con tasas de interés que son notablemente altas. ¿Estamos en 70 y pico %? Sí, depende para préstamos. Para préstamos está por ahí, algunos dicen algo más alto. Para depósitos está arriba o alrededor del 50. Digamos, la inflación es alta también, pero esto refleja la debilidad del peso y la debilidad de la credibilidad de lo que es alrededor de generar confianza en el peso. ¿Por qué en Brasil, por qué los brasileños no piensan en dólares, ¿no? Que eso siempre llama la atención. Bueno, mire, porque en general ellos no han perdido, como ha perdido Argentina, pensando algunos en pesos. Digamos, por distintas razones, pero le hago una cuenta. Nosotros hicimos ahora un cálculo, si alguien hubiera hecho un plazo fijo en pesos a 30 días, se lo hubiera renovado desde el 98 a la fecha. Hoy en dólares tendría la mitad. En Brasil eso hubiera ganado bastante más plata. Tendría la mitad, o sea, en dólares no habría ganado. Si tenía $100, lo puso en plazo fijo en el 98. A hoy tendría $50. ¿Y en Brasil? Y en Brasil, no tengo bien la cuenta de Brasil, pero en Estados Unidos hubiera ganado 50%. Si hubiera puesto en un título público, a pesar del default, quita, etcétera, por el riesgo y remunerar el riesgo ese, hubiera ganado 160%. Pero esto tampoco es bueno para el funcionamiento de la economía, estas distorsiones tan fuertes. Entonces, yo creo que hay que trabajar para mejorar ese marco
de manera a tener una cosa mucho más estable y una economía que pueda funcionar. ¿Qué sería eso? No, yo decía, en parte es la credibilidad, en gran medida un marco institucional. ¿Pero qué quiere decir en la práctica En la eso? práctica significa una política de Banco Central que no se vea errática a lo largo del tiempo. Para ello, reforzar el funcionamiento del Banco Central desde el punto de vista profesional y menos sujeto a los vaivenes, para bien o para mal, Sí. pero que ocurren. Digamos, significa una economía también de vuelta mucho más competitiva, dinámica, que uno diga, bueno, vale la pena. Y significa también un ambiente general que no pase por las tensiones de Argentina. Y una cosa está vinculada a la otra, pero es romper Claro. esa historia, ese círculo Ahora, que nos complica. Esta gestión, la de Cambiemos, llegó con la promesa y la intención de cambiar algunos ritmos que la economía tenía e instalar estos cimientos, ¿no? Esa intención estuvo. Sí. No lo ha logrado todavía. ¿Por qué es tan difícil lograrlo? ¿Por el clima político en Argentina? ¿Por esta polarización que hay de miradas sobre la matriz productiva o sobre cómo debe actuar el mercado interno, el mercado externo? ¿Hay algo de eso? Hay algo de eso. Y lamentablemente es una situación muy compleja porque yo creo que hubo también algunas cuestiones de manejo no apropiado, subestimar algunos de los problemas, financiar mucho con el extranjero, con lo cual, digamos, se logró un pequeño bienestar de corto plazo, pero un problema porque no lo pudo sostener. Entonces, bueno. Esto es no previo al acuerdo con el FMI, está diciendo. Sí. Y si no es, ¿a qué se refiere con financiar con el extranjero? Es buscar plata para mantener una oferta de divisas importante, con lo cual tratar de mantener un tipo de cambio. Esto nos generó un déficit externo en las cuentas comerciales y una apreciación fuerte del peso que lo vimos que no se pudo sostener. Sí. Daniel, último tema que me interesa abordar con ustedes, el tema del endeudamiento, efectivamente, con el FMI. En cualquiera de de los partidos políticos, de los dos sectores que tienen chances de ganar las elecciones, o Cambiemos o el kirchnerismo, va a tener que enfrentar ese compromiso. ¿No queda otra que renegociar ese acuerdo? Sí, el Fondo Monetario no lo llama renegociar ni reestructurar, pero yo creo que, independientemente de cómo lo llamemos, a principio del año que viene Argentina se va a sentar con el fondo y va a tratar de postergar vencimientos, no reestructurándolos, sino a través de un nuevo programa que dé dinero para pagarle precisamente al fondo, entre otros. Porque Argentina va a tener vencimientos de más de 20.000 millones de dólares por año con el fondo solamente. Sí. Aparte están los otros vencimientos. Y significa también tratar que Argentina y el fondo dependan menos mutuamente para adelante, porque reconozcamos, no es fácil tener una especie de doble piloto ahí, entre decisiones locales y decisiones desde allá. Y última pregunta, Daniel. Los analistas señalaron que la relación entre Argentina y Estados Unidos, y particularmente entre el presidente Macri y Donald Trump, fue clave para, de alguna manera, torcer esta ortodoxia del fondo en relación a la intervención en la banda de flotación. De esa relación personal, para un conocedor que ha negociado deuda en el exterior entre dos presidentes, ¿va a ser clave también el año que viene? Supongamos que Cambiemos no gana. Yo creo que lo principal es una combinación entre lo que uno llama las cuestiones técnicas, porque no porque sean amigos le va a decir olvídese del déficit fiscal. Y la confianza, o llamémoslo también la diplomacia financiera, requiere complementar esto con decisiones políticas de los dos lados, del lado de acreedores y deudores, pero tratar de obtener un marco. Pero una cosa no se puede ignorar pensando que
soluciona las dos. Que la amistad o la cercanía soluciona todo. Así es. Muchas gracias, Daniel Marx. Gracias. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo. Enseguida volvemos. Diplomacia financiera. Incorporamos ese concepto. Ahora nos vemos.